Virginia, señora secretaria general iberoamericana, señora alcalde de Soria, alcaldesas, alcaldes, amigos de la cooperación, representantes de poderes locales y comunidades autónomas, señoras y señores. Tras esta realmente interesante inauguración, creo que quizá podríamos, habiendo explicado la vicepresidenta del Gobierno los objetivos y el alcance de lo que se está haciendo a nivel del Estado sobre la Agenda 2030, y como luego habrá toda una serie de ilustres ponentes que hablarán de la localización de los ODS, permítanme darle una mirada a cómo es el mundo en 2018 y por qué esta agenda se hace relevante para nosotros. Estamos, yo creo, en un año de diversos aniversarios, un año en el que se cumple el centenario del final de la Primera Guerra Mundial y el inicio, por tanto, del multilateralismo con la Sociedad de Naciones. Estamos en un año donde también se celebra el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y también en años terminados en 8 se inició la Organización Mundial de la Salud, entró en vigor el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, el GATT, y hemos celebrado hace unos días el 70 aniversario de la CEPAL, que tanto ha influido en el pensamiento económico de América Latina y Caribe. De manera que estos aniversarios parecerían que nos hacen reflexionar sobre la importancia del multilateralismo. Y, a su vez, hay amenazas, ya saben ustedes, a ciertos comportamientos unilaterales y proteccionistas, y ya está demostrado que el proteccionismo no protege. ¿Cómo está la economía mundial en este año en que seguimos adelante con la 2030? Pues está bastante bien, se va a crecer al 3,7% a nivel mundial y 72% de los países que forman la comunidad internacional crecerán el 2% o más. Y solo 6% de los países que integran la comunidad internacional, quizá el principal es Venezuela, se verán afectados por la recesión. De manera que vamos a tener más consumidores, vamos a tener más inversión y vamos a tener más comercio internacional, pese a ciertas tentaciones proteccionistas por alguno de los grandes países. Eso quiere decir que habrá más exportaciones de productos básicos, de alimentos, de energéticos, de minerales, y también que esos países que exportan alimentos, energéticos y minerales son grandes consumidores y importan muchos productos transformados. Pensemos en Brasil, pensemos en Rusia, pensemos en los Emiratos Árabes Unidos. Y siguiendo con la economía, pues Estados Unidos va a seguir creciendo todavía más allá del 2%, la demanda interna es fuerte, las inversiones son fuertes y el desempleo está en mínimos históricos. De momento, el ciclo alcista se mantiene. Y en cuanto a lo que respecta a la zona euro, pues yo creo que también las noticias son buenas. Ahí está aumentando el consumo, está aumentando la inversión empresarial, lo que significa más empleos. También hay globalmente más gasto público y más inversión privada. En España, tras 3 años por encima del 3%, se crecerá por encima del 2,5%. Y el otro gran actor de la economía internacional, China, va a pasar del 6,7% a cifras todavía sólidas de crecimiento, el 6%. Teniendo que afrontar desafíos como son mantener la paz social mientras sigue el proceso de reformas internas, de tener que combatir el endeudamiento de familias y empresas sin alterar el sistema económico interno, nacional chino, y a su vez viendo cómo esa competencia con Estados Unidos a nivel mundial, cómo se vehicula. De modo que, en segundo lugar, año de aniversarios de multilateralismo y buena situación económica por lo general global. Y, sin embargo, y yo creo que en esto es lo relevante, la Agenda 2030, un año de profundas insatisfacciones. Existe el orden más o menos que se había consolidado, después está ahora en cuestión. Hay cuestionamientos a nivel global y hay cuestionamientos a nivel regional. Pero es que también existen a nivel social. Y fíjense que los años terminados en 8 también nos deben llevar a recordar el aniversario de mayo del 68.
Hay un malestar social, un malestar cívico en muchos países, que lo que hay que buscar es cómo encontrar nuevas fórmulas de interlocución y cómo reducir los costes de la transición. Lo estamos viendo en comportamientos electorales en Europa y en América Latina, en nuevos movimientos sociales, en nuevos liderazgos, otros fenómenos asociados a cuestiones de índole religiosa. Hay algo que suscita muchos interrogantes y en ese sentido la hoja de ruta de la Agenda 2030 puede marcar un futuro para la comunidad internacional. Hay algo cierto, y sería un cuarto punto, y es el que se está produciendo una gran transferencia de poder global, demográfico, económico y político hacia Asia. Y esa transferencia hacia Asia nos interroga como europeos y nos interroga como iberoamericanos por la conexión con América Latina. En quinto lugar, tenemos nuevas y antiguas amenazas. Hay la amenaza de la proliferación nuclear, sabemos el caso iraní, el caso de Corea del Norte, la reacción de alguna superpotencia al respecto, pero hay unas amenazas que están cobrando un reiterado vigor, desgraciadamente. Hablamos con frecuencia del narcotráfico, de países que se están volviendo, además de productores, consumidores, de cómo eso altera sociedades, pero ahora hay toda una serie de tráficos ilícitos, empezando por el armamento, por el tráfico ilícito de seres humanos, de partes de órganos de los seres humanos también, oro, inversiones en propiedades inmobiliarias, en bitcoins, es toda una panoplia de donde va muy aceleradamente y donde los estados, sobre todo los estados pequeños o débiles, tienen difíciles posibilidades de reaccionar a ello. Algunos están incluso abducidos por el crimen organizado en sus comunidades locales y esa es una gran amenaza a nivel internacional. Y hay otra que es la corrupción. Si miramos el caso latinoamericano, el caso Odebrecht, va a haber un antes y un después, pero en nuestro propio país sufrimos ese flagelo y la sociedad con frecuencia requiere cada vez soluciones más audaces. Otro fenómeno también que va a estar presente, desgraciadamente, en este año es la continuidad del terrorismo. Pese a que el terrorismo islámico, Daesh, ISIS, estén siendo derrotados en sus feudos territoriales, los incidentes, los ataques autónomos, aislados, en ciudades como no mencionar Barcelona, Berlín, París o Niza, van a continuar. Y es necesario, por un lado, que los mecanismos democráticos sean lo suficientemente ágiles para reaccionar con firmeza, preservando la democracia. Y sin olvidar que el mayor número de víctimas terroristas lo pone el mundo del desarrollo. El mayor número de víctimas son Irán, Pakistán, Afganistán. Es el mundo en desarrollo en que sufre severamente el azote del terrorismo. Otro dato importante, y fíjense ahora que cuando estamos diciendo que la situación económica internacional es buena, sin embargo, están creciendo las crisis humanitarias. En este momento tenemos 4 crisis humanitarias de grado 3, el más alto que registra el sistema de Naciones Unidas, en Yemen, Somalia, el lago Chad y el sur de Sudán. Y por primera vez en los últimos 8 años hay más gente que sufre hambre. De 777 millones estimados en 2016, son ahora 815 millones. Más personas están padeciendo el hambre, fruto de la pobreza extrema, fruto también de los conflictos armados y desplazamientos forzosos de población y también del cambio climático. Hay desastres hechos por la mano del hombre y hay desastres ocasionados por el cambio climático. Fíjense, siempre hubo temporada de huracanes en el Caribe, pero este año han sido particularmente severos y han hecho que un país como Antigua y Barbuda, era un país cómodamente instalado en la condición de renta media, haya vuelto a su desarrollo por haber quedado completamente arrasado. Pero recordemos los incendios de California, los incendios en Chile, en la parte austral de América. Esto hay algo que está afectando profundamente en la sostenibilidad y el futuro de la sociedad. Y esas crisis humanitarias, pues resulta que los llamamientos de Naciones Unidas para la comunidad internacional se están probando insuficientes en cuanto a captación de recursos. Ahora mismo la Unión Europea, los 28 países que integramos la Unión Europea y sus instituciones, proveemos el 56% de la ayuda oficial al desarrollo, 74.000 millones de dólares. Con el mismo PIB, Estados Unidos solo aporta el 22% y en orden descendente, Japón el 7%,
Canadá el 3% y, muy meritoriamente, Noruega el 3%. Pero es obvio que ahí esa demanda de la sociedad internacional y particularmente lo que es la ayuda humanitaria requiere todavía un esfuerzo notablemente mayor. Y hay algo esencial, se ha dicho en intervenciones de la inauguración, las migraciones. Este año se están negociando dos Global Compacts, dos tratados globales sobre migrantes y refugiados, a los que algún gran país ya ha dicho que no se va a adherir. Pese a los beneficios de la migración, nótense el declive demográfico de Europa, de dónde, si no es de la migración, vamos a tener una mayor ciudadanía y mayores personas que puedan contribuir a sufragar las pensiones y los gastos sociales del futuro, o del hecho de que las remesas, ese dinero privado que los inmigrantes mandan a sus familias, alcanzaron el año pasado 270.000 millones de dólares, de los que 66.000 millones de los mismos se enviaron a América Latina. Ese dinero privado también ayuda a transformar sociedades y es en ocasiones más importante que la ayuda oficial al desarrollo que muchos países reciben. Por cierto, en la esfera occidental, Estados Unidos es el primer país desde el que se envían remesas y el segundo es España. Pues pese a esos beneficios de la migración y de buscar unas migraciones ordenadas, seguras, reguladas, es cierto que el ambiente internacional todavía está lejos de aceptar que ese es un componente de la sociedad internacional. Y nuevos populismos capitalizan ese miedo, esa inseguridad a la llegada de nuevas comunidades. El drama del Mediterráneo, el drama del Río Grande son algo que va a seguir aquí y que nos interroga a todos como sociedades. Y muy importante, quizá un noveno punto, como en este foro que nos une, el papel creciente de las ciudades. Se habla ahora de la diplomacia de las ciudades. Dijo la vicepresidenta el 55% a nivel mundial. Es verdad, pero es que en España estamos en el 81% de población urbana y en América Latina en el 82% de población urbana, el continente más urbanizado del mundo. Y las ciudades, se lo saben ustedes mucho mejor que yo, plantean los dilemas esenciales de nuestra sociedad, la integración y acogida de migrantes y refugiados, soluciones a agua y saneamiento, vivienda, educación, salud, movilidad y transporte, cómo luchar contra el crimen. Entonces, las ciudades se han vuelto ya actores internacionales y esa es la razón por la que foros como este son extraordinariamente significativos. Y unido a esas necesidades de las ciudades están los límites del estado de bienestar. ¿Hasta cuándo, hasta dónde debe pagar uno impuestos para proveer esas políticas sociales y servicios públicos sin detraer el atractivo de inversión? Porque los países hoy día competimos unos contra otros, desarrollados sin desarrollo, para atraer la inversión. ¿Y cuál es el concepto de estado de bienestar que queremos y cuánto deseamos pagar para ello? En la Unión Europea yo creo que tenemos los estados de bienestar afortunadamente más avanzados, pero si los recursos son limitados, ¿cómo hacer? Y ahí tenemos los ejemplos de la renta básica universal que están intentando Alaska y determinados miles de ciudadanos en Finlandia para ver cómo funciona eso y si no, cómo hacer también. Y son debates de nuestra cooperación al desarrollo. Asimismo, ayudamos ante recursos limitados, ayudamos a las familias monoparentales, ayudamos a las madres solteras para evitar la reproducción intergeneracional de la pobreza. Nos ocupamos de los ninis, donde, por ejemplo, en América Latina el 24% de los jóvenes ni estudian ni trabajan, pero es que el 76% de ese 24% son mujeres, o nos dedicamos a apoyar, mediante políticas sociales, a aquellos sectores en reestructuración que fueron alcanzados por la globalización. No hay una respuesta única, lo que hay es una serie de dilemas que tenemos que responder eficazmente. Y luego este mundo, en el año que empieza, pues tiene en nuestra cercanía un enorme interrogante global que es, en los países del Golfo y Oriente Medio hay una pugna regional Irán-Arabia Saudita que puede tener unas repercusiones globales y más cerca de nuestras fronteras hay varias regiones que están absolutamente inestabilizadas. Me refiero a Siria, me refiero a Libia, a Líbano y a la península del Sinaí en Egipto. Y esto interroga a nivel internacional y, por supuesto, nos presenta desafíos de estabilidad a la Unión Europea.
Y el otro gran desafío en nuestra vecindad es África subsahariana, en 2 cifras. En 2015 tenía 1.186 millones de personas y en 2100 la perspectiva es que tenga 4.889 millones de personas. Quizá estas cifras no digan tanto, pero sí que la proyección para 2100 dice que Nigeria tendrá 752 millones de personas y toda Europa hasta los Urales, es decir, la Unión Europea y más, tendrá solo 646 millones de personas. Esto es un desafío de primera gama para Europa y eso explica, pues, por ejemplo, la creciente presencia de fuerzas de seguridad en el Sahel, en los 5 países, Burkina Faso, Mali, Chad, Níger y Mauritania, los 13.000 miembros de MINUSMA, de la Fuerza de Naciones Unidas, la voluntad de que el oeste de África, sobre todo Senegal, despeguen y puedan, con el desarrollo económico o con el Plan Europeo de Inversiones, fijar a esa población o darle oportunidades para el desarrollo, que la migración sea una opción y no una necesidad, y una migración, lógicamente, legal y ordenada. Y eso en cuanto a nuestra frontera sur. En cuanto a Europa, pues estamos en un momento de transición que también nos interroga si el Brexit sale bien, si se produce una desligación ordenada, pues España pasará de ser el 5º a ser el 4º contribuyente al Fondo Europeo de Desarrollo, a sus 30.000 millones de euros. Hay formación todavía dubitativa de gobierno en Alemania, elecciones en Italia y una recuperación económica que no debe dejar de perder de vista que hay fenómenos de nacionalismo y populismo. Tenemos uno dentro de nuestras fronteras de considerable entidad y todavía con solución que está por ver, si esos fenómenos cómo van a alterar la Unión Europea. Y no puedo más que referirme por obligación, por vocación y por convicción a América Latina en este año. Bueno, el año pasado tuvimos elecciones en Honduras y Chile y este año las vamos a tener en México, Brasil, Costa Rica, Paraguay, Colombia, Venezuela y Cuba. Y el año que viene habrá otras 4 elecciones más, de modo que en 2 años 14 de los 18 países latinoamericanos habrán visto renovados sus mandatos. Y además de ese ciclo democrático, que yo creo que es una buenísima noticia de la estabilidad de la región, ¿qué va a pasar con el NAFTA? ¿Qué va a pasar con el acuerdo de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México? Uno pensaría que a Estados Unidos le debería interesar por cuanto 4.800.000 empleos estadounidenses están directamente relacionados al comercio con México. Y México es un gran receptor de los cereales americanos, cereales estadounidenses, de los estados que, por cierto, más votan republicano. De manera que uno imagina que hay intereses compartidos, amén de toda la cuestión del crimen organizado, de combatir la inestabilidad y procurar la seguridad de la región. Claro, cuando se habla de construir un muro, uno piensa de qué lado debe estar el muro, porque en 200 kilómetros al norte del río Bravo y el río Grande hay 11.000 tiendas de armas en territorio de Estados Unidos, muchas de las cuales terminan e insegurizan el territorio mexicano. Es decir, la seguridad debe ser regional y debe ser una cosa de partenariado. Y hay otros interrogantes interesantes. En Cuba, la sucesión de Raúl Castro, y 3 grandes citas internacionales, una de las cuales la Cumbre Iberoamericana en Antigua, Guatemala, en noviembre, será capitaneada por nuestra secretaria general, Rebecca Greenspan. Pero hay otras 2 citas, la Cumbre de las Américas, el 14 de marzo en Lima. Hasta ahora han ido todos los presidentes de Estados Unidos desde 1994. Confío en que siga siendo así. Y la reunión del G20 a finales de año de los países más poderosos de la Tierra, entre los que figuran, fíjense el poder de América Latina, Brasil, México y Argentina, y España en calidad de invitado permanente. Y, por supuesto, dónde llegará la crisis venezolana, que ya ha hecho que 2 millones de ciudadanos emigren de sus fronteras y que este año alcanzará, desdichadamente, un 2.400% de inflación. Estos son, yo creo, desafíos importantes para la humanidad. Y en este sentido tenemos como seguir tejiendo una urdimbre que nos permita seguir combatiendo mediante el instrumento de esta Agenda 2030, que es la más firmada por la comunidad internacional y que en nuestro caso fue el rey de España que la firmó,
para ir aliviando la pobreza, los conflictos, la violación de los derechos humanos. Aquí se ha dicho, se han repetido con mucho acierto la idea de que son alianzas multiactor, multinivel, horizontal, se ha dicho en la sesión de inauguración, y yo lo que quiero decir es que, digamos, subrayando las palabras, que nosotros también, como Gobierno, como Administración General del Estado, lo que estamos es fijándonos mucho en las buenas prácticas de ciudades como Soria, Madrid, Sevilla o Valencia, o de comunidades autónomas como el País Vasco, la Comunidad Valenciana, Andalucía o Castilla y León, en cuanto a sensibilización de la sociedad civil, de meterlo en la gobernanza de nuestras comunidades y también de vincular al sector privado, a los académicos y para localizar los ODS. Son procesos integrados y yo porque quería anunciarles alguna cosa, además de lo que se ha venido diciendo, estamos trabajando intensamente con el embajador en misión especial para Agenda 2030 y su equipo. Y bueno, pues se ha mencionado la sesión del Senado el próximo 29 de enero. Habrá un foro urbano mundial en Malasia, donde también vamos a estar presentes. Hemos firmado un convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias para apoyar la recopilación de estadística para la localización de los ODS. Y en la próxima primavera vamos a hacer, de hecho tenemos un equipo negociándolo hoy en Bruselas, hay el ART-PNUD, que es la articulación de redes territoriales para el desarrollo humano. Tuvimos una reunión con ellos en Cabo Verde, en el Foro Mundial de Desarrollo Económico Local. Y ahí pensamos que, como creo que España es referente en la localización de los ODS, a hacer un gran evento, que lo haremos en la primavera, si lo encontramos de acuerdo, que seguramente va a ser así, y que seguramente también procuraremos que sea fuera de Madrid. De manera que estos son todo, y esta cita de Soria es importante, avances para continuar combatiendo a esas amenazas, a esos peligros, también a esas oportunidades que he intentado transmitirles en el curso de esta pequeña conversación. Pero, sin embargo, tenemos que estar muy lejos del optimismo. Viendo ayer cifras, todavía hay 2.100 millones de personas sin acceso a agua potable y 4.500 millones carecen de un saneamiento adecuado. Cuando vemos todavía qué lejos estamos de la igualdad de género y cuando vemos las amenazas al multilateralismo, todavía nos queda bastante para no dejar a nadie atrás ni a la vera del camino. Muchas gracias.